también hay que, de alguna manera, hacer una reflexión. No comprar robado es la única solución. Son las 3 de la tarde con 15 minutos. Vamos a cambiar de tema. Tenemos comunicación con el doctor Carlos Rivera, es abogado del Instituto de Defensa Legal. Lo hemos informado ya. La Junta Nacional de Justicia ha elegido finalmente a 2 fiscales supremos que van a integrar la Junta de Fiscales Supremos, precisamente el máximo, digamos, órgano dentro de lo que es el Ministerio Público. Doctor Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Jorge, un gusto de conversar contigo nuevamente. Muy bien. ¿Cómo toma usted la elección tanto de la doctora Liz Benavides y el doctor Juan Carlos Villena? Mira, primero te diría, me parece que es una buena noticia, ¿no? Porque el primer efecto que va a tener esta designación de 2 nuevos fiscales supremos es volver a tener el cauce institucional a nivel del Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Me refiero a un hecho que en términos institucionales era de sumo cuidado. Hace mucho tiempo el Ministerio Público tenía su principal órgano de gobierno, que es la Junta de Fiscales Supremos, literalmente descabezado. De 6 integrantes solamente habían 2, la fiscal Zoraida Ábalos y el fiscal Pablo Sánchez. Inclusive, ese hecho determinó que en el mes de marzo no se pudiera elegir de manera definitiva a un nuevo fiscal de la Nación y se tuvo que designar a Pablo Sánchez como fiscal interino. Pero más allá de eso, la conducción institucional del Ministerio Público era un asunto que estaba, como se dice, en cuidados intensivos, justamente por la falta de haber terminado, de integrar la composición de esta Junta de Fiscales Supremos. Por eso es una buena noticia de que haya 2 nuevos fiscales supremos, que se vaya, digamos, por lo menos que la Junta de Fiscales ahora tenga quórum, ¿no es cierto? Claro, 4. Para poder efectivamente designar primero un nuevo fiscal de la Nación y tomar los acuerdos que corresponden en una institución tan importante como la Fiscalía. Claro, digamos como usted señala, es una noticia auspiciosa en el sentido de que por lo menos se puede nuevamente conformar este espacio para que se tomen decisiones importantes dentro del Ministerio Público, que también es una institución importante como persecutora del delito. Pero ya han surgido cuestionamientos respecto a ambos seleccionados, tanto a la doctora Benavides como al doctor Villena. ¿Tiene conocimiento usted? ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Mira, sí, efectivamente han habido algunos cuestionamientos, ¿no? Ahora, yo tengo confianza, te lo digo sinceramente, Jorge, tengo confianza en el proceso de selección y elección que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Mucho más en el caso del Ministerio Público, ¿no? Recordarás, Jorge, que yo diría que en la última década ha habido serios problemas, ya no solamente cuestionamientos, sino serias imputaciones, inclusive de carácter penal, contra personajes que han sido designados como fiscales supremos y luego inclusive han llegado a ser elegidos como fiscales de la Nación. No en vano, los 2 últimos fiscales de la Nación, como Carlos Ramos Heredia, como Pedro Chávez, han terminado procesados judicialmente como consecuencia de las inconductas funcionales o los hechos supuestamente ilícitos que han perpetrado. Por lo tanto, el Ministerio Público pretende superar una crisis institucional importante. A eso voy en el sentido de que la Junta Nacional de Justicia creo que ha hecho un esfuerzo importante en convocar a un proceso de selección y nombramiento de fiscales supremos. Debemos entender que ha elegido a los mejores, a los que tienen la mejor calificación académica, a los que tienen la mejor trayectoria profesional y sobre todo a los que han superado satisfactoriamente la entrevista, que es, digamos, la última etapa de este proceso de selección, ¿no? Claro, pero digamos que la historia reciente, no solamente en el tema referido a cómo digamos, se ha presentado este protagonismo del Ministerio Público, probablemente desde el año 2017-18, respecto, por ejemplo, al tema de los cuellos blancos. Podríamos hablar sobre eso, por ejemplo, en el sentido de que no solamente depende del currículum, no solamente depende de los estudios, no solamente depende de los años que tenga un profesional, por ejemplo, en este caso, un aspirante a fiscal o fiscal supremo, como para que sea garantía de que finalmente va a ser un buen fiscal. A eso es lo que me refiero, ¿no? Hay también un aspecto moral, ético, en fin, que se debe tomar en cuenta. Por eso le preguntaba respecto a los funcionamientos de esos fiscales. Jorge, sí, yo centro mi análisis, digamos, en el hecho de que la propia Junta Nacional de Justicia es expresión
de la solución traumática que se tuvo en su momento, hace ya varios años atrás, cuando se decidió disolver, desactivar el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, justamente como consecuencia del hallazgo de graves hechos delictivos que estaban siendo perpetrados desde la propia Junta de Fiscales Supremos y desde la propia Fiscalía de la Nación. Doctor Rivera, es importante detenernos de repente algunos minutos en ese aspecto en particular, en ese episodio en particular de nuestra historia reciente, para que las personas que de repente han olvidado ese momento o aquellos que lo desconocían, en fin, por la juventud, por lo que puede hacer, sepan por qué razón finalmente la Junta de Fiscales Supremos se quedó solamente con 2 integrantes, porque eran 5, ¿cierto? Pedro Chávarri, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez Montesa, si no me equivoco. Y el señor Arce también. Ah, ok. ¿Cierto? Exacto, eran 6, perfecto. Y entonces, como para hacer un recordaris de por qué razón finalmente se quedaron solamente con 2 integrantes. ¿Lo podría hacer ese resumen? Sí. Bueno, ahí el dato es, primero, creo que hay que hacer referencia, la crisis institucional del Ministerio Público viene de mucho atrás, ¿cierto? Hubo un severo y grave empeoramiento con la denuncia del caso llamado Los Cuellos Blancos, ¿no? Que puso en evidencia la intervención supuestamente delictiva de inclusive fiscales de la Nación y fiscales supremos, integrantes de la Junta de Fiscales Supremos. Eso es lo que conlleva justamente a la Junta Nacional de Justicia, que también, como decíamos, era esa expresión, su creación y el surgimiento de este serio problema. Eso lleva a la Junta Nacional de Justicia a ir evaluando en por lo menos 4 casos, el caso de Chávarri, el caso de Tomás Aladino Gálvez, el caso de Víctor Raúl Rodríguez Montesa y el caso del último Carlos Arce, todos ellos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, a desarrollar procesos de evaluación y procesos de destitución a nivel de la Junta Nacional de Justicia. Y eso es lo que determinó hacia finales del año pasado una circunstancia en realidad lamentable, que de los 6 integrantes, 4 habían sido destituidos. Y consecuentemente teníamos una Junta de Fiscales que debería ser integrada por 6, solamente integrada por 2 personas. La crisis tenía que ser resuelta, no podía ser resuelto de la noche a la mañana. La Junta Nacional de Justicia se empeñó en llamar a un proceso de convocatoria y de selección que en parte ha terminado el día de ayer, con la designación de los nuevos fiscales supremos Villena y Benavides. Ahora, con este quórum, como usted señala, van a ser 4, todavía faltan pendientes 2 designaciones más. Con este quórum de 4 ya se puede elegir a un nuevo fiscal de la Nación, porque usted lo ha dicho también muy claro que el doctor Pablo Sánchez está ocupando el cargo de manera interina. Este fiscal de la Nación podría ser uno de estos 2 nuevos integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, tanto la doctora Benavides como el señor Villena, porque hasta donde tengo entendido, tanto la señora Ábalos como el señor Sánchez han expresado que no quieren repetir el plato, digámoslo así, en la encargatura del Ministerio Público. Sí. Estamos en un panorama en el que lo más probable, Jorge, es que el momento que, se integren a las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos, probablemente uno de los primeros temas de agenda sea justamente la elección del nuevo fiscal o de la nueva fiscal de la Nación. Y ahí, en realidad, no hay ningún impedimento para que los recientemente designados, estamos hablando de la doctora Liz Benavides y el señor Villena, puedan ser elegidos como nuevo fiscal de la Nación. No hay ningún problema, en realidad, en términos formales o legales. Porque ya el problema que impedía la designación o la elección se ha resuelto, el problema del quórum. De 6 ya hay 4 fiscales supremos y por lo tanto sin ningún problema se podría realizar una elección de esa naturaleza. Pero además creo yo, Jorge, ya no solamente está de por medio la elección del nuevo fiscal de la Nación, creo que de por medio está el reposicionamiento del Ministerio Público en temas fundamentales de la lucha contra el crimen, en la lucha contra la corrupción, en el tema de lavado de activos, de crimen organizado, porque tengo la impresión que más allá de esta importantísima decisión que ha tomado Pablo Sánchez el último fin de semana, a mí me da la impresión que el Ministerio Público está un poquito, como se suele decir, descolocado. Creo que le ha pasado factura justamente el grave problema institucional que ha venido atravesando y por eso yo comenzaba diciendo, es una buena noticia la recomposición de la Junta de Fiscales Supremos.
¿Usted considera que el Ministerio Público como institución está descolocado y podríamos mencionar algún motivo, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones que se dieron o que se abrieron hace algunos años a distintos personajes de la política en el marco de la investigación o de la media investigación denominada Lava Jato, que incluía Odebrecht y otras empresas constructoras brasileras, por lo menos hasta ahora no ha dado, por decirlo así, frutos. O sea, no se han formulado acusaciones formales luego de las etapas correspondientes de investigación preliminar e investigación preparatoria. Hay solamente un sentenciado hasta el momento, me parece que es el señor Álvarez, por temas relacionados al equipo especial Lava Jato. Entonces, el caso Lava Jato. Exactamente, es solamente uno, pero todos sabemos que hay una serie de personajes políticos que están por lo menos investigados hasta este momento en estos menesteres. O sea, ahí hay un pendiente y esto podría ser un motivo de lo que usted señala a la institución descolocada frente a los retos que le tocan de aquí en adelante. Sí, sí, a mí me parece que ese tema, cuando uno habla de la posición institucional o de la política institucional del Ministerio Público, no solamente me refiero al cumplimiento de formalidades, sino me refiero a cómo el Ministerio Público define su intervención en este nuevo momento. Y creo que hay dos hechos particulares que, digamos, saltan a la vista porque son hechos de carácter político, ¿no es cierto? Uno, primero, el ataque desmesurado que ha vivido el Ministerio Público, ¿no? Desde medios de comunicación, desde un sector de la política, desde diversas bancadas del propio Congreso de la República, digamos. Tanto Zoraida Ábalos como Pablo Sánchez han sido objeto de diversos tipos de ataque y de diverso calibre, ¿no es cierto? Ha habido una posición sumamente férrea al cumplimiento de la labor del Ministerio Público y en más de un momento, tanto Zoraida Ábalos como Pablo Sánchez han tenido que enfrentar intentos de acusaciones constitucionales, es decir, intentos de destitución en el cargo. Eso simplemente apuntaba a descabezar el Ministerio Público. Ese es un dato creo que muy importante. Y el otro es el que tú mencionas, Jorge, y me parece que es un dato de verdad sumamente importante. Más allá de las entendibles complejidades, yo diría claro, elevadas complejidades procesales de los casos vinculados sobre todo al caso Lava Jato y a los temas de lavado de activos, me parece que es importante que el Ministerio Público repotencie su intervención en el sentido de que logre culminar o logre ya ingresar ya no solamente a investigaciones, sino a juicios orales que tengan un término más o menos pronto en relación a los megacasos, ¿no es cierto?, a los que tú te has referido, al caso de los políticos. Eso creo va a ser un dato importante, porque me parece que en general la lucha contra la corrupción, ya no solamente en lo que corresponde al Ministerio Público, está, yo diría, un tanto disminuida y desorientada, porque desde el Ejecutivo no hay ningún tipo de idea de qué hacer con este asunto. Ahora, por lo tanto, eso torna mucho más relevante la posición institucional del Ministerio Público. Claro, mi siguiente pregunta va un poco orientada en ese sentido. El fiscal Pablo Sánchez ha decidido finalmente incluir al presidente Pedro Castillo en una investigación. ¿El nuevo fiscal de la Nación o la nueva fiscal de la Nación tendría que seguir este curso, esta decisión, o sea, mantenerla así, o habría la posibilidad de que se pueda retroceder en ese sentido? Mira, a mí me parece que la decisión que ha tomado Pablo Sánchez es una decisión no solamente estrictamente legal y estrictamente constitucional, sino que es una posición que debe ser defendida. En el término inmediato tiene que ser defendida ante el cuestionamiento que el día de ayer ha presentado la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y defendida en el futuro inmediato, porque tengo la impresión que ese es el sentido de interpretación correcto y adecuado que debe imperar en el Ministerio Público. De hecho, ya Zoraida Ábalos en dos casos, ¿no es cierto?, el caso de Vizcarra y en el caso del propio Pedro Castillo en este año, ya había dado un paso adelante en el sentido de abrir investigación y suspender el desarrollo de la investigación. Pablo Sánchez lo que ha hecho es básicamente dar un siguiente paso hacia adelante y asumir que la interpretación correcta es que la Constitución no prohíbe el desarrollo de una investigación. Por lo tanto, quien sea elegido como
fiscal de la Nación me parece que tendría que continuar esta línea de interpretación. Claro, la Constitución que conocido, ¿no? señala que no se puede acusar al presidente. Eso es lo que dice textualmente el párrafo constitucional, ¿no? Y ahí vienen las interpretaciones, digamos, y cada uno obviamente tiene esas interpretaciones, pero si nos vamos o nos regimos estrictamente a lo que dice el párrafo en la Constitución del 117, está clarísimo. Muy bien, doctor Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Un gusto. Muchas gracias, Jorge. Hasta pronto. Y saludos a sus loros. He escuchado por ahí que están sí. cantando. Sí, muchas gracias. Está bien llegar los saludos. Okay. Listo. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Son las 3 de la tarde con 30 minutos. Hemos conversado con el doctor Carlos